Buenos días, buenos días República Dominicana. National Project con su propuesta al punto y National Project con su página abierta. Por más de 20 años, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los exponentes han estado cerca de nosotros y de manera particular le han dado toda la fortaleza a lo que es los canales provinciales. Dentro de ellos estuvo el Canal 10 y hoy precisamente estamos desarrollando estos eventos en el Canal 28 gracias a la colaboración de los productores de estos canales que nos han dado un espacio para que debatamos, hagamos debates sobre los problemas nacionales. En esos debates, quienes participan son profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre ha participado con nosotros nuestro mentor y nuestro asesor, nuestro orientador y nuestro maestro, el profesor Sucre Rosario, y con la participación del compañero, del colega Antonio Siriaco, Rafael Siriaco y una serie de estrellas de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que han jugado un papel muy importante en cuanto a lo que es el desarrollo del país, y precisamente su inquietud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha estado preñada de muchas luces. Recientemente, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, patrocinado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se celebró un seminario internacional, regional, que abarca temas relacionados con el desarrollo del país. Seminario siglo XXI, del siglo XXI, con la participación de economistas, dentro de ellos el connotado profesor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Siriaco, la participación de Sucre Rosario como uno de los productores de pensamiento y desarrollo, y sin lugar a duda hoy nosotros contamos con la presencia de uno de esos mentores que conjuntamente con la Secretaría, con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales desarrollaron ese gran evento. Tenemos con nosotros a Sucre Rosario, que de manera clara les va a explicar el seminario que realizaron, la base fundamental, en términos general, ¿qué fue el seminario? Buenos días, profesor Sucre. Muy buenos días, estimado compañero Luis Montero y sus radio espectadores y televidentes. Muy buenos días. Sucre, en términos general, el seminario fue un evento que la universidad, que ha dado el salto al siglo XXI, se está haciendo cuestionamiento en el día. La universidad está preguntándose lo siguiente: ¿vivimos en un medio de un cambio de época o época de cambio? Alrededor de esa palabra gira el inicio de ese seminario internacional, con la participación de expertos nacionales y con la participación de algunos internacionales. Pensamiento y desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, los líderes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, encabezado por el doctor Antonio Siriaco, que es decano, y Nicolás Jiménez, que es director de la Escuela de Economía, y el Centro de Pensamiento y Desarrollo, que lo coordinamos nosotros, contemplamos analizar lo que son los retos y desafíos de la República Dominicana y las oportunidades que se le presentan a la misma en el presente contexto que tiene que ver con el siglo XXI. Un contexto marcado por el cambio y grandes transformaciones que son empujados sobre todo por una revolución científica en curso y la cuarta y hasta quinta revolución tecnológica que también está en curso, la cual tiene como elemento pivote fundamental está la robótica, está la megatrónica, inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está al frente de esta revolución. Entonces planteamos hacer un evento que llevó como título La Sociedad Dominicana de cara al siglo XXI.
y planteamos entonces discutir eso desde la academia, desde el punto de vista de conocimiento, de la ciencia, la tecnología, el papel que juega la ciencia, la tecnología, el conocimiento en el desarrollo. O sea, el Banco Central y las políticas económicas que emanan del Banco Central, sobre todo la política de los instrumentos fundamentales, tipo de interés, encaje legal, el mercado abierto y adelantos de descuento, que son los instrumentos fundamentales de que se sirve el Banco Central y las autoridades del Banco Central para gestionar la política monetaria, han estado dirigiendo la actividad económica acá y en el plano internacional, igual que las políticas fiscales, que tienen que ver con los gastos y los ingresos del Estado, del gobierno. Pero hay otra forma de enfocar la problemática de desarrollo, que tiene que ver con conocimiento, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Y eso tiene que ver, por supuesto, a nivel práctico, con el sector empresarial, la empresa, el empresariado. Tiene que ver entonces con la academia. Entonces, planteamos entonces invitar a la masa crítica, una masa crítica de capital intelectual del país, compuesta por cientistas sociales, economistas, bueno, ingenieros, científicos, libre pensadores, y el liderazgo del sector empresarial, de la pyme, de la gran empresa y sectores académicos. Y lo logramos. Eso se logró plenamente en la universidad. Sucre, con relación al compromiso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en términos general, usted ha tocado los objetivos fundamentales del evento, los participantes, y precisamente esos participantes, su contenido temático fue dirigido al país. Hábleme de la participación, cuáles sectores, cuáles intelectuales participaron en el evento. Bueno, el evento tuvo tres momentos. Un momento orientado a hacer una fotografía del mundo de hoy. Un segundo momento, hacer también una fotografía de la República Dominicana, su estado actual de desenvolvimiento. Y el tercer momento, fue dedicado a estudiar, analizar lo que son los retos, la UAS y los retos que la UAS tiene, tanto de cara al mundo de hoy, como de cara a contribuir al desarrollo económico, social, cultural y otro de la República Dominicana. En el contexto, en el primer momento, se trataron tres temas fundamentales. Que tiene que ver con el sentido para explicar lo que es el mundo de hoy, de cara al siglo XXI, ¿verdad? El primer tema tuvo que ver con la revolución científica, el cambio tecnológico que ha emanado de esa revolución científica. El cambio tecnológico tiene que ver las tecnologías que emanan de esta revolución. Impresión 3D, mecatrónica, pero sobre todo Internet de las cosas, la transformación digital, robótica e inteligencia artificial. Ahí está el nudo, el aspecto central del cambio tecnológico, de las tecnologías que han emanado de esta cuarta revolución industrial. Para ese tema, nosotros inicialmente habíamos planteado que estuviera Diógenes Aybar, que es una figura fundamental, y Víctor Gómez Valenzuela, son ponentes extraordinarios. Y bueno, estuvieron vinculados, pero de otro lado, a unos exponentes sólidos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que están a cargo de la labor de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. De la Facultad de Ingeniería, los esfuerzos, incluso la labor que hace la UAS en el plano ingenieril,
en materia curricular, en términos de ingeniería y arquitectura. La UAS está en un proceso de renovación, de transformación universitaria, de transformación. Y en el marco de eso hay todo un proceso de reforma y rediseño curricular. Y el exponente de la UAS entonces habló, ¿qué está haciendo la UAS? ¿Cuáles son los retos de la UAS para empoderarse de los cambios tecnológicos en curso a nivel general? Entre ellos, como dijimos, megatrónica, robótica y otras. Empoderarse de eso, trabajar sólidamente para la labor de formación de los recursos humanos del país, pero también en materia de investigación y desarrollo, biotecnología, ingeniería. Bueno, entonces, en ese aspecto, ¿no? De otro tema fue el problema de medio ambiente. Otro aspecto que marca el mundo de hoy es el calentamiento global, el cambio climático. Y para el cambio climático tuvo nada menos que Mapui, una figura fundamental, un universitario guadiano, y que está a cargo de la responsabilidad del Estado en ese ámbito en el presente gobierno. Es el tercer momento o tema planteado para darle una fotografía al mundo de hoy fue hablar de la transición del mundo unipolar al mundo bipolar, la lucha que se efectúa a nivel general entre las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, y los países emergentes en materia de potencia, China, los BRICS, ¿verdad? Entonces, y bueno, también se discutió lo que el gobierno, el regreso del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Alrededor de ahí entonces, Juan González tuvo una participación extraordinaria, un compañero joven con mucho talento en el ámbito de la geopolítica. En el tercer tema hablamos entonces de la República Dominicana. Se hizo una fotografía, se planteó hacer una fotografía de la República Dominicana. Por supuesto que esa fotografía tiene que ver el estadio actual de desarrollo de la República Dominicana. La República Dominicana es un país subdesarrollado, un país de ingreso bajo, ¿verdad? Un país dependiente, un país cuya especialización productiva es de materia prima con baja tecnología, reducida tecnología. Entonces, en el marco de las condiciones actuales, para nosotros escalar, para la República Dominicana escalar, obligatoriamente tiene que propender por nuevos rubros orientados a la industria, sobre todo. Eso no quiere decir que los servicios y el área agrícola no deben jugar un papel importante. De todas formas, con los productos que tenemos, café, cacao, chocolate, el valor agregado que se deriva de eso, mango, es bueno, pero es imposible usted poder llegar a futuro, de aquí a 30 o 40 años, a un ingreso per cápita de 25.000 o 30.000 dólares per cápita en base a esos productos, por mucho valor agregado que se le agregue incluso con la incorporación de tecnología. Eso es imposible. Muy bien, Sucre, su especialidad es economía de desarrollo. Siempre he manifestado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con los técnicos, cuenta con los expertos suficientes para que la UAS encauce a la República Dominicana. En una ocasión le manifestamos que la UAS debe construir, y ahí surgió precisamente la idea de pensamiento y desarrollo, que la UAS, con sus profesores egresados y muchos de ellos pensionados, formados por el Estado Dominicano, debe construir una gran mesa de trabajo con el propósito de encauzar el futuro inmediato del país, como forma de que sea un instrumento que sirva de guía a los gobiernos. Una mesa de trabajo que no sea una mesa politizada, que no se politice, porque si se politiza se contamina.
una mesa de trabajo con ustedes como técnico calificado. Y siempre he dicho que la UAS también debe contar con otra mesa de trabajo en la que participen militares retirados. Tú me dirás, ¿por qué usted habla de militares? Ah, porque la República Dominicana, en la academia militares, tan pronto usted termina, que usted es teniente, lo mandan a Washington, lo mandan a Corea, lo mandan a Taiwán, y esos militares pagados por el Estado Dominicano, muchos de ellos lo pensionan, y al momento de pensionarlo, el esfuerzo dedicado por el Estado Dominicano en prepararlo no se está aprovechando. Entonces se necesita otra mesa de trabajo para tocar el tema que Mapuit puso en agenda hace un tiempo, y que cuando Mapuit regresó del último evento internacional, a Mapuit se le preguntó sobre el calentamiento global, y Mapuit dijo, ya no hay nada que hacer, porque el calentamiento, la idea era mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de 1.5, sin embargo ya el calentamiento de la Tierra está por encima de 1.5. Todo y cada uno de esos temas, esa inquietud, yo creo que usted me le dé respuesta después que nosotros cumplamos con nuestros anunciantes. Telecanal 28. Desde Santo Domingo Este, para todo el mundo. Con más de 20 años llevando noticias, informaciones, entretenimientos y educación a toda su teleaudiencia. Telecanal 28, una televisión a tu medida. Señora, a esta mesa de trabajo hemos integrado al profesor Juan del Orbe, quien participó en el evento internacional Pensamiento y Desarrollo Seminario
del siglo XXI, las operaciones que debemos realizar hacia el siglo XXI. Lo que parece ser que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha volado, ha arrancado. Precisamente las universidades tienen que jugar un papel muy importante en cuanto al proceso de desarrollo del país, porque el crecimiento de la economía depende del crecimiento social, y la educación juega un papel muy importante en los proyectos de desarrollo. Por eso siempre he mantenido la idea de que necesitamos esas 2 meses de trabajo. Es un disco que se va a rayar. Necesitamos 2 meses de trabajo para debatir los temas globales y los temas sobre la economía nacional. Si hubiese existido esa mesa de trabajo, la temática sobre la fusión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación, eso se hubiese sopesado con mucha prudencia, porque hubiésemos tenido las voces autorizadas, que son los profesores de la UAS, egresados de la UAS, formados en universidades internacionales, y muchos de ellos pensionados, y precisamente están en la banca. Vamos a dar la oportunidad al profesor Sucre Rosario y al profesor Juan del Oro para que retomen este conversatorio de la mañana de hoy. Bueno, termino el tema introductorio del seminario. Me quedé hablando de la fotografía que se planteó hacer a la República Dominicana. El director de la Escuela de Economía, el decano de la Facultad de Economía, compañero Nicolás Jiménez, y el decano, que es el doctor Antonio Siriaco, y el Centro de Pensamiento y Desarrollo, estuvieron muy conscientes de la necesidad de que se hablara de la situación económica del país, del modelo económico existente en la República Dominicana. Es un modelo extractivo, rentista y de servicio, cuyos motores de crecimiento, zona franca, turismo y otros, no permiten un escalamiento, un desarrollo sólido de la República Dominicana. Si se habla de desarrollo a partir del ingreso, el umbral de desarrollo a nivel de ingreso está por encima de $20,000. Entonces nosotros actualmente estamos en lo que se llama país de ingreso medio, $1,000 a $12,000. $12,000. Para nosotros escalar hacia $20,000, eso cuesta. La mayoría de los países de América Latina son países de ingreso medio y no han podido escalar porque los fundamentos, los motores de crecimiento no le permiten. En los países nuestros, en la producción industrial a nivel de equipo y maquinaria prácticamente es, no vamos a decir nula, pero nosotros no llegamos a 2%. A 2%. Es decir, que hablar de computadoras, de celulares, eso es imposible, de microchip. Aquí se planteó la oportunidad incluso de microchip, y por los problemas de incapacidad, incluso de capacidad ingenieril y otros, se quedó un proceso de educación en ese sentido. O sea que ahora mismo esa oportunidad no la tenemos. Bueno, en el fondo, y en resumen, el evento se preocupó por hablar de modelo económico, y en ese sentido se invitó a Miguel Seara Hatton y el profesor doctor Antonio Siriaco para que hablaran, un resumen de los últimos 50 años de modelo económico, y el otro, Antonio Siriaco, que planteara las orientaciones fundamentales para un nuevo modelo económico, para darle respuesta a la pregunta que se ha planteado y las tareas que planteó la Estrategia Nacional de Desarrollo de generar un nuevo modelo económico, que eso ha quedado en el aire, se ha quedado en el aire. Y ahora, desde la academia, donde hay que hacerlo, porque estos no son temas del Banco Central, estos no son temas de la política fiscal, o sea, del gobierno, no, es un problema de academia. Está mostrado que el conocimiento, el cambio, el progreso técnico, ¿no?, la ciencia y la tecnología, articulado con el sector empresarial, donde se cose todo el producto. Los productos no se generan en el Banco Central, en el gobierno, ¿no?, en la empresa. Entonces tiene que haber un tipo de empresario también propio. Tiene que haber un sentido del empresario comprometido con un proyecto país, proyecto país que asuma la labor de conocimiento que estamos planteando. Entonces, eso se trató, pero concomitantemente, además de esa ponencia que son formidables, que nosotros tenemos que encargarnos, y por eso estamos en este medio, y le agradecemos
la presencia suya, para hablar de esa ponencia, la cual van a ser compilada y convertida en un libro. O sea, hablaron ellos, pero tuvo Herrera, tuvo el Consejo, el CONE. O sea, los actores empresariales estuvieron ahí, los sectores empresariales. Creo que el compañero Juan del Orbe, licenciado, debe hablar, que estuvo muy coordinando la presencia y la participación del sector empresarial en el evento. Finalmente, yo le decía que se habló también de primarización de la economía como una forma metodológica o estratégica. Hay dos grandes estrategias para encauzar el desarrollo, o tres. Una es que tenga base industrial y tecnológica, ¿verdad? Y otra que se centre sobre todo en la agricultura. Y en ese sentido se habla de primarización de la economía como un elemento estructural, de cambio estructural, de protagonismo del sector agrícola. Pero ese sector, como dijimos antes, no tiene las condiciones en materia de valor agregado, a pesar de las condiciones extraordinarias que tenemos nosotros, la ventaja comparativa que tenemos para producir esos productos, dado el clima, el ambiente y otros, es diferente a nivel industrial. No es una papita, no es fácil el problema de ser competitivo en el área industrial. O sea, competitivo quiere decir insertarse en los mercados internacionales y pelear espacio con China, con Estados Unidos y los países europeos en el área industrial. Eso no es cosa fácil. O sea, los problemas de ruptura, partiendo de una nueva especialización productiva en base a industria, ciencia, tecnología, es cosa seria para la República Dominicana. Pero hay que abordarla y hay que hacerlo siguiendo la pauta que hemos planteado, que la academia, la UAI, las otras instituciones, el MESI, que debe jugar, en vez de eliminarlo y llevarlo no a la propuesta que hace el presidente para fusionar con el Ministerio de Hacienda, en la que el MESI va a quedar, el MESI va a ser muy bueno. El MESI va con educación, el otro es el Ministerio de Economía y Desarrollo y Hacienda, ¿verdad? Esas dos propuestas, doctor Luis Montero, ¿no? Son dos propuestas realmente de atraso, ¿no? Para la propuesta que estamos planteando, la ciencia y la tecnología debe jugar un papel fundamental. La República Dominicana se gasta, para decir algo, 0.4 del PIB. Hay países que están gastando 4 y 5 y están planteando gastar 7 del PIB. El centro básicamente de desarrollo de los pueblos tiene que ver con progreso técnico, ciencia, tecnología, incorporado en el área industrial, sobre todo. Bueno, antes de dar la participación al doctor Juan del Orbe, nosotros quisiéramos hacer una pregunta a ustedes, que son los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tiene que ver con los currículos. La gran reforma que tiene que implementarse en el país y que la han tomado ustedes a través del Movimiento Pensamiento y Desarrollo, que es una entidad que evalúa críticamente la economía sin criterio político, sin criterio partidario, sino con criterio científico. Ha visto la posibilidad de revisar cada uno de los currículos, de revisar los programas que utiliza la UAS en algunas regionales. Por ejemplo, yo hago esta pregunta porque, por ejemplo, nosotros utilizamos el Milky Way. Cuando hablamos de Milky Way, hablamos de un cacaíto que todo el mundo le interesa, el Milky Way. Pero nosotros, muchos desconocemos que ese Milky Way se elabora con la materia prima que se produce en la República Dominicana, y cuando nosotros tenemos técnicos, tenemos científicos, tenemos universidades que pueden ponerle práctica a los jóvenes de las distintas regionales relacionado con la producción de cacao y elaborar prácticas relacionadas con eso. Entonces hay una relación coherente en cuanto a lo que es relanzar la opinión crítica hacia un país al desarrollo con la práctica ejercida en cada una de las regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien,
Fíjese, gracias primero por la invitación. Uno de las primeras preocupaciones de pensamiento y desarrollo es precisamente cómo umbilicar el día a día de la academia, en este caso la UAS y otras academias. Eso no es exclusivo, pero nosotros tenemos como punto de partida la UAS. Cómo umbilicar ese centro con la actividad productiva nacional y cómo hacer que la actividad productiva escale en capacidades, en valor agregado, en tecnología, y por supuesto eso se debe de manifestar en extensión de mercados. Entonces, pensamiento y desarrollo surge como una visión crítica técnica del aparato productivo nacional, y esa descoordinación, esa incoordinación que hay entre los entes, sobre todo educativos, y algunos factores gubernamentales también, con el aparato productivo. Entonces, pensamiento y desarrollo plantea la idea de hacer ese seminario que se hizo la semana pasada como primer paso para ir unificando, ir creando puntos de contacto entre la academia, el sector productivo y el sector gobierno. Fíjense que en el seminario participaron académicos, todo el sector empresarial, las principales asociaciones empresariales y técnicos del gobierno. Esos tres elementos. Ahora bien, la actividad productiva en que se ha basado el país en los últimos 50 años ha creado un crecimiento económico moderado, porque el modelo de economía extractivista, de servicio, que se comenzó a implementar justo hace 56 años, no permite crear una plataforma de despegue económico. Primero, la economía extractivista es finita. Llega un momento en que se acaba que extraer. Y segundo, nuestro país no agrega valor a los productos que extrae, a las materias primas, que extrae del subsuelo. El turismo es muy coyuntural. El turismo depende de muchas situaciones, y cualquier elemento que se quiebre en la cadena de servicios turísticos da al traste, lo trunca. Entonces el país ha estado viviendo en una burbuja de servicios que más temprano que de tarde se va a romper, y nos vamos a quedar sin respuesta, sin opciones, porque el gobierno no está pensando en eso. La visión política con que se maneja el Estado no le permite ver a largo plazo. Fíjese que hay decisiones que se toman en política que son por estos 4 años, porque tiene que ser ahora, porque ahora es mi gobierno. No puede pasar de ahí. Lamentablemente, con ese criterio tan pobre de planificación en la estructura económica, no podemos avanzar ni tener una perspectiva a largo plazo. Otro tema preocupante es que la economía del país siempre ha dependido de las decisiones centrales del gobierno, y se ha creado la falsa perspectiva o la falsa percepción de que desde la política monetaria implementada por el Banco Central se puede dirigir la economía, se puede establecer la economía y se puede crear una línea plana de acción de la economía. Eso no es verdad. Los bancos centrales tienen su función establecida en el manejo de la masa monetaria. Eso no implica que las decisiones del Banco Central sean positivas, sean reparables para los sectores productivos e industriales. No necesariamente es así.
desde el punto de vista de la macroeconomía, hay que delinear una cosa de otra. Entonces, nosotros tenemos, si usted por ejemplo va a Jersey, en Nueva York, la ciudad de Jersey, que se caracteriza por el famoso chocolate Jersey. ¿Usted se da cuenta que en Jersey no hay una mata de cacao? No. Ese chocolate Jersey, que nosotros lo pagamos carísimos aquí, es hecho con cacao que sale probablemente de San Francisco de Macorís o de las zonas cercanas a Santiago. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que crear condiciones para que ese chocolate se procese, se le agregue valor aquí y lo exportemos nosotros. Y dentro de poco tiempo, de hecho, si no lo hacemos ahora, inclusive la materia prima propia que producimos va a perder efectividad de valor en los mercados. Sí, profesor, escúcheme. Los compromisos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son compromisos con el país. La universidad ha estado expuesta a los intereses del país. Primero el país y después lo que llegue. Actualmente, ¿cuáles son los grandes compromisos? ¿Cuál es la acción de la UAS frente a este mundo que no sé si es de época diferente, si es de cambio de época o época de cambio? ¿Cuál es en realidad, cuál es el compromiso de la universidad frente a esa realidad que usted acaba de describir? Porque, por ejemplo, la UAS ha comenzado a jugar su papel con el despojo de una gran cantidad de campesinos frente a la Barri. Yo he visto que está presente una de las autoridades de la UAS, ha estado presente en ese lugar defendiendo precisamente el despojo de los campesinos de su terreno por parte de una entidad multinacional que se llama la Barrigol, que se lleva el oro nuestro. Sin embargo, nosotros nos quedamos con la cara limpia. Entonces, nadie ha definido política que permita establecer de manera clara el 50% del oro tiene que quedarse aquí para que vaya luego el Banco Central. Entonces, ¿cuál es el propósito de la UAS en esta coyuntura histórica que el país está viviendo? La UAS tiene unos compromisos formidables para contribuir al desarrollo de la República Dominicana. Un compromiso que trasciende la simple formación de licenciado, la simple docencia. O sea, el desarrollo tiene que ver con progreso técnico. Desde la creación de la CEPAL en 1948, en la Conferencia de La Habana, se viene planteando la pertinencia del progreso técnico articulado con la industria. O sea, todo el proceso, por ejemplo, de sustitución de exportaciones que planteó la CEPAL, que fue exitoso en parte, y los trabajos seminales que planteó Raúl Prebisch al respecto, ¿no? Hay un material, el documento fundacional de la CEPAL, Desarrollo Económico de la América Latina y sus grandes problemas, tenía en el centro la idea de progreso técnico como pilar, como factor fundamental de desarrollo. Y eso tiene que ver con la academia. Con la academia, Eso tiene que ver con los fomentos de la imaginación, la creatividad, la generación de tecnología, que tiene que ver con patentes, pero también tiene que ver con progreso técnico. Hay inventos, hay cosas que no son patentes y se genera en la academia. Entonces la UAS tiene un trabajo enorme en materia de investigación y desarrollo, ingeniería genética, decíamos, ¿no? Biotecnología. Para la cuestión, por ejemplo, agrícola, esas son dos áreas fundamentales que hay que aprovecharlas para producir, incluso vender a China y a los países que tienen necesidad de productos, ¿no? En el área agrícola, ¿verdad? Entonces la UAS tiene un trabajo enorme en ese sentido. Y este seminario, precisamente, está resaltando, llamando la atención en eso. Hay que plantear, fortalecer la labor nuestra. Por ejemplo, se planteó que el edificio de alta tecnología que tiene la UAS podía articular labor de formación, de docencia, con una labor de investigación y desarrollo. Ahí tiene que haber laboratorio de investigación,
pero tiene que haber un apoyo del gobierno, del Estado, en materia de investigación. La UAS recibe muy pocos recursos, aunque tienen el presupuesto contemplado, el 5% del presupuesto. Y hoy, cuando el presupuesto del país está por encima de 1.400.000.000.000, usted le calcula el 5% de una plata apreciable, ¿no?, la que la UAS debe recibir. ¿Y cuánto recibe la UAS? En vez de recibir 600 millones, la UAS lo que recibe son 13.000 millones de pesos en el año. Una universidad que tiene existencia nacional, tiene centros en toda la provincia y municipios prácticamente de la República Dominicana. El presupuesto de investigación y desarrollo debía ser aquí como mínimo 2% del PIB. 2% del PIB, ¿verdad? Para la formación de los ingenieros, los científicos que precisa, y los laboratorios que apoyan la labor del sector empresarial. El país tiene que hacer más fuerza, y la UAS está consciente de eso, en materia de microeconomía. La macro es importante, ¿no? Tiene que ver con estabilidad de los precios, ¿verdad?, en términos contables, y también maneja la plata. El Banco Central en materia de política crediticia y los bancos comerciales juegan roles importantes. Ahora bien, la economía se cose, se efectúa en la empresa. Y entonces el conocimiento, como dice el profesor, compañero del Orbe, tiene que haber una alianza de los actores principales que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos, tiene que ver con el Estado, el gobierno, tiene que ver con la academia, tiene que ver con la empresa, ¿no?, y la sociedad civil. Hay otros actores que se articulan. Ya no se puede simplemente hablar de la triple hélice, se habla de 4 hélices, ¿no? Está la sociedad civil. Entonces, en definitiva, la UAS tiene un reto formidable y se está entendiendo eso. Ahora mismo la UAS está en proceso de reforma y transformación universitaria y está planteando darle respuesta a la pregunta que usted planteó, el problema curricular. Ahora mismo, en una sociedad de cambio de época, estamos de época, y el cambio de época plantea nuevos paradigmas, nuevas formas de mirar la realidad. Y se articula con época de cambio, como usted planteó ahí. Se articula época de cambio de época. Es complicado, ¿no? Y son cambios disruptivos, ¿no? Exponenciales, lo que están planteados. O sea, la revolución científica tecnológica plantea cambios brutales. A nivel, por ejemplo, de inteligencia artificial, la gente todavía no tiene claro lo que va a pasar. O sea, se plantea incluso que la máquina puede trascender a la inteligencia humana. Desde ese tamaño está planteado los cambios que se están planteando a nivel mundial, a nivel universal, en el plano científico-tecnológico, ¿verdad? Entonces la UAS debe jugar un papel importante. Y en el evento, entonces hubo una participación formidable también en la universidad, un tema concreto a discutir cuáles son los retos concretos de la universidad en este contexto, en el siglo XXI. Dentro de eso, voy a terminar planteando, aquí hay una pregunta, ¿no? Aquí hemos estado, los economistas, todo el mundo está hablando muy conforme al gobierno, de que el PIB potencial de la República Dominicana es altísimo, 5.2%. El PIB potencial es el producto máximo que puede generar un país, ¿verdad? Sin inflación y tomando en cuenta los recursos económicos fundamentales, el uso efectivo, eficiente, máximo de los factores de la producción, como que se están empleando plenamente, ¿no? Y resulta es que hay países, bueno, primero es que la producción, el PIB, se genera, dijimos, con las remesas, con gente que están exiliados nuestros, más de 2 millones, oigan bien, pero de otro lado, a nivel de servicio, de turismo, o sea, el valor agregado en eso es muy chico para el país. En la zona franca hay más de 200.000 personas, pero ¿cuánto cobran esas personas en el mes? O sea, es un sueldo de subsistencia. Y la labor tecnológica, de aprendizaje tecnológico que se derivan en la zona franca, actividades propiamente de ensamblaje, no garantizan una ruptura, un cambio de la República Dominicana. De manera que hablar aquí, ese evento planteó que no podemos atenernos tanto con la idea y satisfacernos con que el PIB potencial nuestro es alto y que estamos creciendo más que todos los países de América Latina, incluso peleando con Panamá.
es el país, ¿verdad?, que tiene una tasa de crecimiento más alta. En el fondo, el valor agregado que hay que crear, que hay que trabajar para dar una ruptura y el escalamiento, no está planteado en forma y de contenido fundamental, con turismo, con zona franca y con remesa ¿sí?, ¿no?, y agricultura. Hay que buscar nuevos rubros en el área industrial. Por eso la idea de los chips, microprocesadores, era importante, aunque nosotros no tenemos ahora mismo la capacidad a nivel práctico. Lo que se ha planteado no ha apoyado para asumir eso en el corto plan, en el inmediato. Ahora la UAS está trabajando eso. Desde la Facultad de Ingeniería, Omar Segura, que es el decano, el profesor, el ingeniero Luis Moreno San Juan y los compañeros que están ahí en ingeniería, están haciendo un gran esfuerzo, y dentro de la reforma curricular que se está planteando, han hecho un mundo. Sería importante que ellos vuelvan acá a su programa para hablar qué está planteando la UAS en materia curricular, en el plano de la ingeniería, que es el aspecto central para el funcionamiento de la empresa, por supuesto, ¿verdad? Ingeniería, pero también está agronomía, ¿verdad? Y está la Facultad de Ciencias. Esas tres facultades y la Facultad de Economía son fundamentales para los retos fundamentales de colocar a la microeconomía en un papel más beligerante con respecto al desarrollo del país. La macro y la micro deben marchar juntos. La micro tiene que ver con el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Tiene que ver con el comportamiento de los actores económicos por separado, empresarios, demandantes y ofertantes, y la academia, ¿no? Y la macro tiene que ver con las informaciones que tienen que ver con grandes datos, con grandes agregados, ¿verdad? El PIB, el ahorro nacional y otros, ¿verdad? Más o menos por ahí van. Es posible que Del Orbe quiera decir algo. Del Orbe, para que cuadre y terminemos el programa, este espacio está abierto para ustedes todos los martes del día 11. Finalmente, algo que se trató en el evento, el calentamiento global. ¿Cuál es la posición de la Universidad Autónoma de Santo Domingo frente al tema del calentamiento global? Cuando hay lluvia, cuando la capital dominicana tiene 3 horas de lluvia, todos los barrios se llenan de agua. Los expertos internacionales han planteado que para el 2030, 2040, los casquetes polares van a desaparecer. Y cuando desaparezcan los casquetes polares, el agua del nivel del mar va a subir de 30 a 40 metros. Eso quiere decir que comunidades como Tamayo, Vicente Noble, Uvilla, son comunidades que el lago Enriquillo va tomando su cauce. Entonces son comunidades que van a desaparecer. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy para que esa acción que van a recibir los hijos de nosotros no se dé en República Dominicana? Bien, precisamente una de las mejores, de las más completas exposiciones que se hizo en el seminario la hizo Mas Puig, quien es el delegado de la República en el Consejo de Cambio Climático Mundial. Mira, el sábado pasado llovió 1 hora en la capital y la Charles de Gaulle se inundó. Y en el kilómetro 13 de la autopista Duarte los vehículos no podían pasar. Con 1 hora. Hay una situación que la hemos creado nosotros, independientemente del tema climático mundial, y es la falta de planificación y organización en las construcciones municipales y eso. Por ejemplo, la extensión del metro ha hecho un desastre la autopista Duarte. Y el agua no tiene por dónde correr porque está todo desorganizado. Pero bien, entonces, entrando en el tema climático, las notas que ha planteado el compañero Mas Puig, realmente, porque Mas Puig es miembro de Pensamiento y Desarrollo, a mucho orgullo lo tenemos, realmente son preocupantes porque todas las zonas costeras del país van a subir de nivel. Todas. Eso va a crear una situación de empantanamiento de las aguas dulces en el interior de la isla. O sea, el problema va a ser doble. Y las zonas productivas que necesitan obviamente
suministro de agua, especialmente agua dulce, van a sufrir. Es decir, vamos a tener una situación desde el punto de vista de las costas alrededor de la isla y a lo interno de la isla. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo? Que rápidamente unan los esfuerzos entre la academia. La UAS tiene una ventaja, ya que la UAS produce conocimiento, genera conocimiento, y ese es su mayor aporte. Y con el conocimiento genera organización y metodología. Con una visión crítica y que nadie se ponga guapo. Debe ser así, una visión crítica y que nadie le ponga guapo. Porque los problemas no se resuelven dándole connotación política. Ahí se complican. Porque el sesgo ideológico nubla la capacidad de razonamiento. Entonces, nosotros lo que planteamos es asumir el acercamiento de la UAS para que con su activo fundamental, que es conocimiento, metodología y organización, apoye las acciones de cambio climático internas y externas. Eso es lo que proponemos. Profesor, este espacio es de ustedes. Yo espero que para la próxima semana el profesor Sucre y usted que acompaña a Sucre traigan una persona que tratemos temas relacionados con el calentamiento global. Que dicho sea de paso, no es una jugada. Hablar del calentamiento global. Mire cómo el lago Enriquillo va tomando su cauce. Mire qué presa nosotros necesitamos el lago Enriquillo para contener ese fenómeno que se está dando y no la tenemos. Entonces, para la próxima semana, yo quiero que ustedes hagan el esfuerzo y tratemos en agenda el tema sobre el calentamiento global y la visión que tiene ustedes como entidad, democracia y desarrollo sobre ese tema. El próximo martes estaremos nuevamente con ustedes, señores. Aquí traeremos la persona indicada, Correcto. apropiada para eso. Hasta el próximo martes, señores. Mucho gusto. Audio Jungle. Telecanal 28.